Las víctimas de ese robo de Magdaleno son Rafael Arvizo, que era el presidente municipal, y estos son los soldados a los que mató para poderles robar el dinero de la nómina. Marcos Quiján, ninguno de estos 4 soldados son de aquí. Este es un soldado yaqui, José León, y son sepultados en Granados en una tumba que se distingue de todas las demás porque es la única tumba en el panteón de Granados que no tiene cruz. Nunca tuvo cruz, ¿ok? No tiene cruz. ¿Por qué va a tener cruz? No eran católicos, no eran cristianos. Y tampoco tiene placa. Tampoco tiene placa. ¿Y ahí están los 4 o los 5? Los 4. No creo que Rafael haya sido sepultado ahí. Rafael era granadeño. ¿Y católico? No lo sé. Pues seguramente. Supongo. Pero los nombres de los 4 soldados están en sus actas de nacimiento, se puede ver dónde murieron, que murieron el mismo día, en Granados. Estos son, yo no los había visto antes, los saqué de los archivos de las actas de defunción, era relativamente fácil, murieron todos el mismo día en Granados, y murieron a balazos, entonces estos son. En el 42... Estamos hablando del 37, el otro acontecimiento, ¿no? Nos pasamos al 42. En el 42 se termina de construir la presa de la Angostura y se puso fin a la furia del Bavispe. O sea, las grandes avenidas del río Bavispe ya, finalmente no se van a dar. El agua del Bavispe es controlada, se transforma su flujo y la vida de los pueblos, se transforma la vida del pueblo realmente porque ya había control del agua del Bavispe. El uso primordial de la presa es para la riego agrícola y el agua potable y consumo humano. Algo muy importante en la historia del pueblo ocurre en julio del 43. Llegan a Granados 5 religiosas de la Congregación Misioneras Hijas de la Purísima Virgen María, encabezadas por la hermana Teresa Durazo Arvizu, con la instrucción de la Madre Julia Navarrete de fundar el Colegio María Auxiliadora. El colegio inicia en septiembre de 1943 con 17 internas y 150 externas. Inicia nada más como para niñas. Con el tiempo se haría mixto, pero inicia netamente como colegio para niñas. Ahora, ¿por qué llegan las hermanas a Granados? Bueno, aquí hay varios factores que confluyen. Hay un sacerdote que se llama Luis Cosme Barceló, que estuvo jode al obispo de que enviara hermanas religiosas al pueblo. Aparte, había religiosas ya granadeñas que entraron en contacto con la Madre Julia de la Orden Misionera Hijas de la Purísima Virgen, la Madre Julia Navarrete, hermana de Navarrete, también pidiéndole al mismo tiempo que enviara hermanas al pueblo. O sea, había varias presiones de la Madre Julia del obispo Navarrete de que autorizaran esto, y finalmente en julio del 43 se les autoriza a 5 hermanas llegar al pueblo a fundar el colegio, y es de esas cosas de la buena suerte de los pueblos. Creo que no hemos valorado o concientizado lo importante que fue para el pueblo la llegada de las religiosas. Si el pueblo ya era religioso en sí, si ya existía una mística, una religiosidad, cuando llegan las hermanas, llega una batería y se le conecta. O sea, se refuerza eso aún más. Y no nada más en la cuestión moral, ética, religiosa, no, sino también en lo artístico. Las hermanas impulsan la instrucción musical, aprovechan aquellos pianos que había habido en Granados, y habían llegado a Granados, y son de muchísimo beneficio en las siguientes décadas para el pueblo. Creo que el pueblo requiere concientizar lo que fue los 44 años de vida del colegio. Muy, muy importante. Adelante. El Colegio María Auxiliadora cerró sus puertas en el 87, desafortunadamente durante sus 44 años de vida educó a cientos de niñas y niñas de múltiples comunidades de la Sierra de Sonora. El legado de las religiosas y del colegio es incalculable, su influencia se extiende hasta nuestros días. Estas son las madres que dirigieron al colegio durante sus 44 años. Ustedes se deben de acordar de algunas de ellas.
Yo recuerdo con mucho cariño a María Ezequiel Montenegro, una preciosidad de Jesús de Lira. Ella me tocó a mí, a muchos les tocó la madre Emilia, También. no sé, pero muchos, estas son las hermanas religiosas que dirigieron el colegio. Bastante interesante, las iglesias. Ya sabíamos que esta es la primera iglesia, ¿no? ¿Ok? Esta es la segunda iglesia. ¿Ok? Ya está en la placita la segunda iglesia, ¿de acuerdo? Segunda iglesia. Fíjense muy bien el cuerpo de la iglesia. Oh. ¿Le encuentran algún parecido al cuerpo Idéntica. de la iglesia actual? Sí. Ok, es parecido al cuerpo de la iglesia actual. Bueno, esta foto es importante. La iglesia actual es un proyecto del padre Juan Crisóstomo Barceló. Me han descrito al padre Juan Crisóstomo Barceló como un sacerdote elegante, un sacerdote ambicioso de buen sentido. Él se vestía pulcramente, muy elegantemente, y le gustaba pensar en grande, siempre le gustaba pensar en grande, y pensó en construir la nueva iglesia a lo grande. Estamos entre el 48 y el 50, ¿ok? A lo grande, y se distinguen. Las torres de la iglesia de Granada son únicas en Sonora, las únicas torres góticas en Sonora. Es correcto. Se distinguen y empiezan a construir. Pero curiosamente, no sé, una iglesia se construye con los cimientos, ¿no? Y empieza por los cimientos. No, aquí la construcción de la iglesia, de la nueva iglesia, de la iglesia vigente actual, inició con las torres. Encima de la que ya estaba. Ah, buen punto. Fíjense bien. Ahí está. Fíjense bien. Esta es la torre de la segunda iglesia. No destruyó las torres de la segunda iglesia, construyó las torres de la primera. Al terminar de construir las torres de la primera, se destruye la fachada de la segunda y se conecta con el resto del cuerpo de la iglesia. ¿Ok? Aquí está muy clarito en esta foto que casi terminadas las torres, aún sigue siendo aquella la fachada de la segunda iglesia. Que era más bien barroca, ¿no? Sí, no, era muy sencilla. Ahí. Y esta está... Era de barro. Más bien. Ok, pongo estas fotografías aquí porque el padre Crisóstomo Barceló, por razones particulares, deja el pueblo en los 50 y es sustituido por el padre Luis Cosme Barceló. ¿Ok? El padre Luis Cosme Barceló viene a concluir la parte final de la iglesia, que es la construcción de la cúpula. ¿Ok? Acá está, entre otras cosas, está ya Angelito Durazo construyendo la cúpula, que Angelito era un ingeniero, era un arquitecto, mecánico, era un todólogo y todo lo hacía muy bien. Entonces, acá en esta fotografía se ve el padre Luis y a un jovencito adolescente que está aquí con nosotros, Esteban Trujillo. Aquí está con nosotros, acarreando agua para la mezcla, para la construcción de la cúpula de la iglesia. O sea, el padre Luis bastante introducido en eso, incluso trabajando con su pick-up, acarreando el agua con el jovencito Esteban Trujillo. En el 43 el béisbol llega a Granados y es el primer deporte y el único deporte durante décadas en el pueblo, ¿no? En septiembre de 1943 se juega el primer juego de pelota. Aquí están el primer equipo, que se llamaba Gavilanes, por cierto. No se llamaban Indios. Sichuan. Aquí están los nombres de los jugadores: César Arbizu, Felipe Durazo, Edgardo Sánchez, Tomás Trujillo, Jesús Trujillo, Toño Barceló, el Choclo, Jesús Durazo, Óscar Parras, Francisco el Tapado, Rodolfo Barceló y Cipriano Durazo. ¿Ok? Esta es otra foto de posterior. Ya acá está el profesor Constantino, muy querido con nosotros, y el Maca, entre otros. Ok, en el 55, introducción del agua potable. El servicio de agua potable fue introducido en el 55 bajo la administración de José Manuel Durazo Montaño, si no le suena es el Quicho, y del gobernador Álvaro Obregón Tapia. Se abre el primer pozo y los residentes de Granados dejan de proveerse de agua provenientes de las acequias, norias y de la higuera. La introducción del agua potable en el 55. Esta es la placa, no sé si se conserva esta placa, Ramón. Así es. ¿Se conserva en algún lugar? Era la placa que estaba frente a la placita. Sí, y hay unos tubitos. O sea, se destruyó la estructura, pero se conservó la placa. La placa se conserva. Ok.
En el 57, el sueño del padre Luis, la Escuela de Artes y Oficios, lo que nosotros conocimos como el Colegio Viejo, ¿se acuerdan? ¿Okay? El padre Luis, siempre inquieto, albergó la idea de construir una escuela que ofreciera enseñanza más allá de la primaria, una especie de escuela de artes y oficios. La construcción se inició a mediados de la década de los 50 y estaba casi concluida cuando el padre Luis murió en noviembre del 59. O sea, esa obra no se llegó a terminar. El padre Luis aquí se está adelantando al futuro. Nos iba a dejar, el padre Luis, una escuela de artes y oficios en el 57, caramba. O sea, pensando siempre hacia adelante el padre Luis. Y la hizo. Utilizó, no sé, sacó recursos del pueblo, utilizó a los seminaristas para que construyeran. Era una gran escuela, bastante grande, una obra bastante grande. Desafortunadamente muere en noviembre del 59. La obra negra del colegio quedó ahí por muchos años sin que nadie retomara el proyecto. El nuevo sacerdote que vino no retomó el proyecto y se quedó ahí. Luego pasaría a ser reconstruido y modificado para hacer lo que la casa del estudiante foráneo, ¿no? En el 59, un avión militar estadounidense se estrella frente a la Pirinola. El accidente del capitán Robert Nashorn, el 4 de agosto del 59, queda registrado. Es un acontecimiento, es un jet militar, un jet de entrenamiento, servía para entrenar pilotos. El capitán Nashorn era un entrenador de pilotos y tenía que atravesar el país desde acá hasta California, pero su avión, después de aterrizarse en Oklahoma, su avión pierde los instrumentos de navegación y ya es de noche, no sabe dónde está, no sabe, se pierde y hay tormenta. El radio es deficiente en el 59, no se puede conectar, no lo pueden ayudar de tierra, sigue volando. Él supone que está en el sur de Arizona, pero realmente ya había cruzado la frontera, ya está en el sur ya está sobre Granados y Guasabas cuando se queda sin combustible. Ve dos montoncitos de luces aquí y acá, Guasabas y Granados, y dice, pues aquí hay seres humanos, por aquí aviento el avión y caigo y voy a tener asistencia de seres humanos, ¿no? Se avienta en paracaídas, 4 de agosto del 59, y en la Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene registrado el lugar del accidente como Buenavista. Claro, de frente. Pone Buenavista, el lugar del accidente. ¿Y Es muy famoso, mis padres estaban, mi padre estaba visitando a mi madre, estaban de novios, estaban a punto de casarse, se casarían en diciembre, estaban en la visita cuando oyen el avión, el estruendo en la visita. El piloto cae, no le pasa nada. Gente de Guasabas y de Granados van, lo buscan. Gente de Guasabas, un señor Santos Urquijo que hablaba inglés, lo auxilia, lo bajan al pueblo, le dan sus traguitos de bacanora para bajar el susto. Y el ejército gringo tarda 18 horas en ubicarlo y en ir por él y recogerlo. Y los gringos después recogen la mayor parte de los restos del avión. En el 65-66 Granados rompe su aislamiento. Hasta entonces habíamos sido un pueblito muy aislado. Cuando alguien enfermaba realmente aquí de gravedad, las posibilidades eran que se muriera, porque sacarlo a la ciudad eran 12-15 horas de camino. Sacarlo a Moctezuma era un tome muy deficiente de los servicios médicos. Entonces, en este tiempo, la Unión Ganadera tuvo una iniciativa de colocar radios en los diferentes pueblos y forman una red de comunicación. Y por primera vez en la historia, en Granados se rompe el aislamiento porque por primera vez desde Granados se puede uno comunicar directamente y de inmediatamente a Hermosillo y solicitar un avión. Eso es básico para salvar vidas en el pueblo, en accidentes y en enfermedades graves. Yo recuerdo de niño que para medir la gravedad de la persona decíamos, está tan grave que ya pidieron el avión. Decíamos, está tan grave que ya pidieron el avión. O sea, era una medida de gravedad, ¿no? Y al mismo tiempo ocurre esta red de telefonía regional, es muy curioso. Red de telefonía, fíjense, estamos hablando del 65-66, se estableció por unos menos de 10 años unos teléfonos muy rudimentarios que comunicaban a Hidalgo, a Guasabas, a Bancadego, a Xiernácori, pero no salían hasta a Moctezuma, no salían a Hermosillo, la línea no llegaba a Hermosillo, era una línea regional aquí en la sierra, una comunicación muy rudimentaria
la operaron a ser hijas de Julián Ajá, Brazo, correcto. Y eran esos carritos donde se les hacía una manivela y la operadora le decía, Vidalgo, Vidalgo, Vidalgo para Granados. Vidalgo, Vidalgo, Vidalgo para Granados. Me acuerdo que en esa época Vidalgo cambió de nombre, dejó de llamarse Óputo y se llamó Vidalgo. Entonces la operadora tenía que decir Vidalgo porque se decía Óputo, Óputo, Óputo para Granados, no le contestaba. Claro. No me estés ofendiendo, decían. Entonces, lo que me llama la atención es que en el 66, 67, 68 había teléfono y dejó de haberlo por 30 años. Me llama la atención eso. No sé si se acuerdan los postes rudimentarios de la telefonía. Claro. Eran unos postes muy rudimentarios, Sí. que tenían como una especie 2 alambritos, sí. y tenían como una botella rota arriba. Sí, para que no hiciera contacto. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, claro. Okay, bueno, ok. En el 71 finalmente se hizo la luz y Granados se transforma. O sea, ya Granados no vuelve a ser aquel Granados de las lámparas de petróleo. Granados se transforma, la vida cambia en el pueblo. Es una sacudida, un cambio de modelo de vida en el pueblo, definitivamente. Ok, eso en el 71. En el 74, 75 llega la carretera Ese año no. y se acortan las distancias. Me acuerdo que en esta época era muy común preguntar, ¿dónde viene la carretera? ¿Dónde viene la carretera? Oye, Chacho, ¿dónde viene la carretera? Porque la carretera duró como una década en llegar. Claro. Y estábamos desesperados, pero finalmente llega en el 74, 75. Somos una extensa familia, bastante extensa, y vamos a jugar un poquito. ¿Conocen? Ustedes ya, casi todos acá, conocen quién fue Arturo Durazo Monroy. Claro. Este señor fue el primero que le dio fama nacional al apellido Durazo. Desafortunadamente no muy buena fama. Ok, pero vamos a hacer este juego. Él nace en el 18 en Cumpas, afortunadamente nació en Cumpas. Afortunadamente nació en Cumpas el amigo. Ok. Arturo Durazo, su padre es Jesús Raúl Durazo Ruiz, ¿ok? El padre es Jesús Durazo Ruiz. El padre de Jesús Durazo Ruiz es Antonio Durazo Gracia. Antonio Durazo Hoyos, ¿ok? Vean esto. Okay. Arturo Durazo, el padre es Jesús, el padre de Jesús es Antonio Hoyos. Adelante. Antonio Hoyos, el padre es Jesús. Jesús Durazo, el padre es Francisco. ¿Le suena esto? Sí, Durazo Montaño. ¿Le suena esto? Este es fundador. Este es uno de los fundadores de Granados. ¿Ok? Entonces, Arturo Durazo Moreno, el negro Durazo, está relacionado con Granados aquí. Es de los fundadores de Granados. Descendiente de los fundadores de Granados. Y muy directo. Aquí está. Esta es parte del juego de... ¿Ok? Vamos a jugar con este señor. ¿Lo conocen? Okay. Si no lo conocen, este es el gobernador. Ok. El gobernador, el padre es Conrado Durazo Samaniego. ¿Ok? Conrado Durazo Samaniego se casa con María Luisa Montaño Durazo. Son los padres del gobernador. Adelante. Ok. Conrado Durazo. Su padre es José Pablo Durazo Samaniego, ¿ok? ¿Cuándo muere José Pablo? En el 64. Es el abuelo. Es el abuelo. Conrado es el padre. Es que Conrado, el padre, fue adoptado a los 7 años. Eso es lo que ha dicho Alfonso. Ok, si fue adoptado, asume el apellido Durazo. Sí, Ok. sí. Pero su padre es, o sea, el abuelo es El abuelo. José Pablo Durazo, es el abuelo del gobernador, ¿ok? Sí. El abuelo del gobernador, el bisabuelo es Pablo Durazo Fimbres, ¿ok? Pablo Durazo Fimbres, bisabuelo del gobernador, y el padre de Pablo Durazo es Pablo Durazo Ballesteros, ¿ok? Pablo Durazo Ballesteros, el padre es Julián Durazo Montaño. ¿Le suena familiar? Claro. Ok, ahí está Granados. Ahí está Granados en la historia del gobernador. El pastel es dos misterios, como les decía. En un principio yo tengo dos grandes misterios. ¿Por qué es San Isidro? Yo lo adjudico a los misioneros que ya estaban en Guásaras, que nos llamamos, que tenemos a San Isidro como advocación. Ese es uno de los misterios. Y el siguiente misterio es la rústica armonía. ¿Cuál es el origen de la rústica armonía? Bueno, encontré la letra
de nuestra querida rústica en las páginas 533 y 537 del Manual del Devoto a Nuestra Señora de Luján, escrito e impreso en 1889 en Buenos Aires, Argentina, por el sacerdote de origen franco-español Jorge María Salvaire. Salvaire titula el canto como gozosos a Nuestra Señora de Luján como protectora de los labradores. La Virgen de Luján es la patrona de Argentina y Salvaire fue el promotor de su devoción. La letra que Salvaire reproduce es 90% la letra de la Rústica Armonía. Tiene ligeras variaciones para adaptarla, claro está, a la Virgen. ¿Sí? Y el hombre. Llega aquí y lo adaptamos nosotros a San Isidro. La letra de nuestra rústica está en el libro escrito en 1889, publicado en Argentina. Básicamente el 90% de la letra de la rústica está ya ahí. No, la rústica no es nuestra, es argentina, señores. Pero hay párrafos en la rústica que sí son nuestros. Y gracias al Chinito tenemos el siguiente párrafo. Amapolas recogemos para poner en tu altar. Eso queda registrado ahí. Sobre ese Chinito, a ti te lo voy a preguntar, y a mi tío Esteban, a ver, es cierto que cuando está la casa de mis padres, era propiedad de los chinos y que los chinos se la vendieron a tu abuelo, al abuelo Rafael, y que el abuelo Rafael se lo heredó a tu papá o no sé qué. O sea, hubo una revoltura y se lo dieron con todas las escrituras a mi papá, se la vendió a mi papá, no sé si mi tío Esteban o mi tío Jesús. O sea, hay un enredo allí que así me lo platicaron a mí. Desconozco totalmente eso. Pero lo que sí sé es que este Chinito Chu se pidió una tierra prestada para sembrar amapolas y que la gente se quedó admirada porque, oye, el Chinito no se conforma con unas cuantas amapolas, uno sembró una hectárea de amapolas, el caramba. Pero no, sí, la casa no sé. ¿Preguntas? ¿Alguna cosa más? ¿Una pregunta? Pues muchas gracias. Pues esa es la historia de Granados, es una historia creo interesante y muy única, sobre todo viendo